La evolución se refiere al proceso mediante el cual las especies de organismos cambian a lo largo de las generaciones sucesivas. Estos cambios ocurren debido a la variabilidad genética dentro de una población y a la selección natural. Es decir, la evolución es un hecho y una teoría científica que explica el origen de las especies, en donde la vida sufre cambios a través del tiempo y las especies poseen un ancestro en común. Así como un árbol genealógico representa las relaciones que existen entre los miembros de una familia, la biología usa un árbol filogenético que representa la idea central de la evolución. Por una parte, tenemos que la evolución es un hecho, ya que la evidencia indica que a partir de un ancestro en común se desarrollaron especies diferentes luego de muchas generaciones. Estas evidencias incluyen fósiles de organismos extintos que muestran características intermedias entre grupos de organismos modernos, registros de cambios en poblaciones de organismos vivos en tiempos históricos y similitudes en el ADN y la anatomía de diferentes especies. Por otra parte, tenemos que la evolución es una teoría científica, puesto que trata de explicar los mecanismos de tales procesos. Nos proporciona un marco unificador para entender la diversidad de la vida en la Tierra, cómo surge la nueva de especies y cómo las especies están relacionadas entre sí. La genética en la evolución hace referencia a la herencia, la variación y la transmisión de los genes de una generación a otra en los organismos vivos a lo largo del tiempo. Los genes son segmentos de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, que contienen información genética y determinan las características hereditarias de los organismos, como su aspecto físico, sus funciones biológicas y en algunos casos sus predisposiciones a ciertas enfermedades. La deriva genética se refiere a uno de los mecanismos que puede causar cambios en la frecuencia de alelos en una población a lo largo del tiempo. Los alelos son cada una de las maneras en las que se manifiesta un carácter o un gen. Es un proceso aleatorio que ocurre en poblaciones pequeñas. Implica cambios en una población debido al azar, en un lugar de la selección natural. Los puntos claves de la deriva genética son poblaciones pequeñas, cambios aleatorios y efecto fundador. El flujo genético es el proceso mediante el cual los genes, es decir, las variantes de un gen específico, se transfieren entre poblaciones de una misma especie que están geográficamente separadas. Este proceso es fundamental en la genética de poblaciones y juega un papel importante en la evolución de las especies. Aquí se involucra el intercambio de genes, la geografía y barreras, el impacto en la diversidad genética, reducción del aislamiento y sobre todo especies y subespecies. Por otro lado, la falta de flujo genético entre poblaciones puede llevar a la divergencia genética y con el tiempo incluso a la especiación, es decir, el proceso mediante el cual una población se convierte en una especie completamente nueva. Se refiere a un patrón de apareamiento en el cual los individuos no se emparejan al azar, sino que eligen a sus parejas de una manera específica, basada en ciertos criterios. Esto puede ocurrir en diversas especies y contextos, y a menudo está influenciado por factores como las preferencias individuales, las características físicas o el comportamiento y la genética. Algunos ejemplos de apareamiento no aleatorio incluyen apareamiento basado en características físicas, apareamiento por afinidad genética, apareamiento por comportamiento, apareamiento social e incluso apareamiento por preferencias individuales. La recombinación genética implica el intercambio de material genético, ADN, entre dos moléculas de ADN diferentes, vale la redundancia. Este proceso es esencial para la variabilidad genética
y desempeña un papel clave en la evolución y la diversidad de las especies. La recombinación genética ocurre principalmente durante la reproducción sexual y se puede describir de la siguiente manera. 1. Meiosis. 2. Crossing over. Y 3. Aumento de la variabilidad genética. Es importante destacar que la recombinación genética es específica de la reproducción sexual, ya que en la reproducción asexual no se produce el entrecruzamiento de cromosomas homólogos y la descendencia es genéticamente idéntica al progenitor. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo, puesto que es la molécula que contiene la información genética que determina las características y funciones de un organismo. Las mutaciones pueden ocurrir de diversas maneras y pueden tener una variedad de efectos en un organismo, ya sea neutral, beneficioso o perjudicial. Algunas de las causas de las mutaciones incluyen los errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a radiación, productos químicos o mutágenos ambientales y otras influencias genéticas. Existen algunos tipos de mutaciones, las cuales son las puntuales, las cromosómicas y las genómicas. También hay efectos de las mutaciones, puesto que, como algunas son neutras y no tienen un impacto observable en el organismo, también existen otras que pueden ser beneficiosas y proporcionan una ventaja adaptativa en la selección natural. Cuando una mutación beneficiosa se transmite a través de generaciones, puede dar lugar a una nueva característica o rasgo que mejora la adaptación de un organismo a su entorno, lo que puede influir en la evolución a lo largo del tiempo.